Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María del Mar y soy una de las monitoras de los talleres de arte e historia de los centros municipales de mayores de Usera. Como os comenté el otro día, imparto clases en los centros José Manuel Bringas, en Arturo Pajuelo y en Orcasur. Y hoy voy a continuar hablando sobre la escultura de Bernini. El otro día nos quedamos hablando del David. Bueno, pues desde aquí continuamos. El David de 1623 a 1624 es una obra fruto de un encargo que realizó el cardenal Scipione Borghese y la realizó cuando tan solo contaba con 22 años de edad. Si la comparamos con el David de Miguel Ángel, este es representado en el momento en que realiza la acción, momento en que se produce la carga de la piedra en la honda y esta es tensada para atacar al gigante Goliat. Se trata de una figura de gran dinamismo, una figura importante, ya que se realiza de forma piramidal, como hemos comentado con anterioridad. Es un rasgo muy característico del barroco, el que las formas de las figuras serán piramidales. En la parte inferior es más ancho y por medio de diagonales nos dirigen la mirada hasta la parte superior de la figura. Por tanto, el espectador puede ver toda la acción que se realiza desde bastantes puntos de vista diferentes. Y por tanto, además, si la vemos en vivo, podemos ir dando vueltas a su alrededor, viendo los diferentes aspectos que nos quiso mostrar Bernini, desde diferentes puntos de vista, como ya hemos comentado. Os voy a mostrar el movimiento, la acción, la torsión, el ángulo de movimiento, la colocación de las piernas, la musculatura de las piernas, el torso y los brazos, así como el gesto que tiene el protagonista. Esta tensión y este drama no se limitan solo a la propia obra, ya que nos la transmite al espectador, ya que vemos cómo nos sentimos introducidos, inmersos dentro de la composición, observando el rostro, como comentaba, este se encuentra fruncido y las cejas se muerde el labio superior. Tiene una mirada violenta y llena de energía. A través de esta obra se puede ver también los cambios que se producirán en la sociedad, ya que esta sociedad del barroco será una sociedad muy combativa y al tiempo guerrera. Si nos fijamos en todo el movimiento de la figura a lo largo de todo el transcurso, desde que carga la honda, cómo tensiona los brazos, la torsión del cuerpo, los pliegues de la túnica y cómo apoya los pies. En esta imagen podemos ver claramente cómo frunce el ceño, cómo pone esa mirada que hemos dicho que podía ser de odio. Vemos la musculatura del abdomen, la tensión de las piernas, la musculatura de los gemelos y también en esta imagen, sin duda ninguna, podemos observar, como decía, esa manera de fruncir el ceño y de apretar los labios, como con las manos y la musculatura del brazo izquierdo, así como las marcadas venas. Vamos a continuar con la siguiente imagen. Aquí lo veis. Este gesto al que hacía referencia. Un gesto de rabia. Un gesto de concentración también, si se quiere. El rizo, el movimiento del pelo, la nariz, todas estas características que, como hemos dicho, eran tan habituales dentro de la escultura de Bernini,
ya que reflejaban esa psicología del protagonista, a la que hacíamos alusión siempre con las características físicas de los protagonistas. Como hemos dicho también, en relación a la obra de Bernini, él estuvo supeditado al trabajo para sus mecenas, como pudieron ser varios de los papas más importantes de la época. Sin duda alguna, uno de los papas más importantes y más influyentes en la vida y en la obra de Bernini fue Urbano VIII, para el cual él realizó el sepulcro, lo que es la obra escultórica de su sepulcro, entre 1627 y 1647. Se trata de un mausoleo concebido como un monumento a la autoglorificación. Aquí lo vemos, lo vamos a ver con más detalle en un momento. Y lo comienza a realizar en 1628, se sitúa dentro de uno de los nichos de la Basílica de San Pedro del Vaticano, y en este sepulcro el pontífice se encuentra sobre un pedestal. En él se le representa dentro de su cátedra y tocado con la tiara pontificial, ornamentada por 3 coronas, que representan la corona del rey, la corona del obispo y la corona del papa. Todos ellos símbolos de su poder. Por debajo de esta figura, por debajo de esta imagen, dentro de lo que es el sepulcro y en los laterales, se encuentran las alegorías de la caridad y de la justicia, que son los símbolos de su pontificado. Pero además, en esta composición en forma piramidal, como hemos venido viendo todos estos días, siempre tenemos una figura en forma piramidal. Siempre empieza con una estructura más ancha por la base y que termina por medio de 2 diagonales en una cúspide. En este caso, la cabeza, la corona del Papa. Y esta obra está culminada, aunque no en la parte superior, sino todo lo contrario, en la parte inferior, por un único motivo que hace alusión al carácter funerario de la obra, y es un sarcófago. Dentro de esta obra hay que destacar fundamentalmente también la gran variedad de materiales empleados, como son el mármol, tanto blanco como de colores. Se utilizan piedras de jaspe, bronces y bronce sobredorado. En cuanto a la figura del pontífice, esta fue realizada en bronce. Y en cuanto al sepulcro, este fue realizado en pórfido oscuro, que son colores tanto de duelo como de luto. En cuanto a la figura de Urbano VIII, podemos observar, dentro de lo que hemos dicho, los caracteres psicológicos de los personajes, un personaje orgulloso como el emperador que reina, que gobierna sobre el mundo de los cristianos. Y además del sarcófago al que hacíamos alusión, sale la figura de la muerte. Una muerte que es representada por medio de un esqueleto que indica su supremacía, que nos viene a decir que todos terminaremos muertos, tengamos o no tengamos una preeminencia en el mundo de los vivos. Por tanto, habría que hacer alusión al tema del triunfo de la muerte, muy elaborado y muy habitual también durante el siglo XVI y XVII. Si observamos plenamente todo el sepulcro, en la parte superior podemos observar el símbolo del papado, un escudo en el que aparecen unos angelotes sosteniéndolo. En la parte inferior vemos la figura del
Papa sosteniendo las coronas, tocado con su manto, y en la parte inferior, como decíamos, aparecen la caridad y la justicia, y del sarcófago de pórfido negro sale la estatua, la escultura de la muerte, en este caso representada por medio de un esqueleto. Asimismo, Bernini volvió a representar a Urbano VIII en otra nueva escultura, esta vez realizada en mármol. Esta la realizó entre 1635 y 1640 y se encuentra depositada, emplazada en los museos Capitolini. Estamos hablando de una escultura, de una estatua que mide 2 metros con 60 centímetros de altura. Y fijaros en ella toda la profusión de detalles, partiendo desde la mano derecha, en la que se puede observar una alianza en la mano, hasta los bordados del puño, pasando por los pliegues de la manga. Pero si vamos desde la parte superior hasta la parte inferior de la obra, vemos el inmenso trabajo que lleva lo que es la corona del papado, esos ojos inmensamente abiertos y esa barba, así como el brocado de la capa, el broche y todos los pliegues de la túnica y la capa sobre ella, hasta llegar a la parte inferior, hasta llegar a los pies, en las que podemos ver todo tipo de borlas, etc. Igual que hizo el sepulcro de Urbano VIII, también realizó el sepulcro de Alejandro VII, en este caso entre 1671 y 1678. Este fue uno de los últimos grupos escultóricos que realizó Bernini y comenzó a crearlo tan solo unos años después del fallecimiento del Papa. Su estructura, como hemos hecho referencia en las anteriores y en prácticamente todas las esculturas de Bernini, estaría formada por una pirámide, que como ya hemos visto es muy característica del barroco. En ambos laterales de la escultura, del grupo escultórico, para ser más concretos, vamos a ver a varias figuras femeninas, llamadas las virtudes, que representan a la caridad, la prudencia, la verdad y la justicia. Aquí vemos el conjunto, todo él. Ahora lo analizaremos uno por uno. En cuanto a la caridad, esta se sitúa a la izquierda del Papa y en primer plano. Aquí la vemos. En cuanto a ella, sujeta a un niño sobre sus brazos con el pecho descubierto, pero quizás por el pudor de la época, todo el cuerpo está cubierto por una tela muy vaporosa y prácticamente transparente. En cuanto a la prudencia, está casi escondida detrás de la caridad, en un segundo plano, lo que demostraría esa llamada prudencia. Aquí detrás, aunque en esta fotografía no se puede apreciar, ahora os lo enseño. Aquí detrás la vemos. La virtud se encontraría en el primer plano y a la derecha, y esta representa la verdad. Bajo su pie, además, está la bola del mundo, que hace referencia al concepto de la verdad universal, algo también muy habitual dentro del discurso de la Iglesia. Aquí la vemos. Y por último, nos encontramos con la justicia, que está por detrás de la virtud y también a la derecha. Ella aparece representada portando
un casco, como si fuera un guerrero. Aquí la podemos observar. Y este sería todo el conjunto. Hay que decir que en relación a lo que es la propia escultura, la propia estatua del Papa, en este caso Alejandro VII, él se encuentra en lo alto, por encima de las virtudes. Bernini vuelve a esculpir en él los atributos típicos de la Iglesia. Perdón, los esculpe sin los atributos típicos de la Iglesia. No aparece la corona de Papa ni otra serie de atributos como puede ser el escudo, etcétera, etcétera. Por tanto, él tan solo aparece como un anciano piadoso, que une las manos en imagen de oración. Con este rezo, de alguna manera, él lo que trata de hacer es pedir por el perdón por aquellas cosas malas que haya podido realizar, y sabiendo que la muerte se acerca, trata de redimirse de cualquier pecado que haya podido cometer. Por último, aunque sin dejar de ser importante, ya que lo es y mucho, en la parte inferior de la imagen aparece por debajo de las telas un esqueleto, que es el símbolo de la muerte, el cual sujeta un reloj de arena que nos hace ver que el tiempo pasa y que la hora del pontífice, en este caso, se acerca. Y como hemos comentado en la imagen del anterior Papa, de Urbano VIII, nadie queda libre de la muerte. Y tarde o temprano a todos nos llega nuestro fin y no podremos escapar de él. Aquí vemos las imágenes de las figuras a las que hacíamos alusión. La caridad, en primer término, con el niño en brazos, junto con la prudencia. Aquí a mano derecha nos encontramos con la virtud y la justicia. Ahí tenemos ese globo terráqueo sobre el que gobierna el papado. Y por último, por debajo de los ropajes realizados con mármoles, aparece la figura del esqueleto sujetando un reloj de arena. Si podéis observar las alas, hace alusión también este esqueleto al ángel caído. Y hasta aquí hemos llegado con la presentación de hoy. En la próxima presentación hablaremos de las fuentes ornamentales realizadas por Bernini. Espero que os haya gustado. Muchas gracias.